Bueno, todo lo que tuvimos, lo que hoy, como decía hace rato, el presidente Milei, bueno, tratando de sacar el mayor rédito posible de esto que pasó con este fallo de la justicia norteamericana, pero también intentando con eso y tapar los escándalos que tiene a la vuelta, ¿no? Tanto con Adorni como con su hermana. El caso Libra, que lo tiene realmente pero muy comprometido en la investigación judicial, donde está comprometido él, su hermana, y el caso del ahora jefe de gabinete, Manuel Adorni, no solamente con lo que fue el viaje con su mujer a Estados Unidos en el avión presidencial, sino también este vuelo que contrató para irse de vacaciones a Uruguay, que bueno, y que de la manera más increíble mintió, también con un montón de cosas, bueno, porque así son los libertarios, ellos dicen sea otra cosa, pero son exactamente igual que los otros. Bueno, Milei intentando tapar todo eso, esos chanchullos con esto. Así que bueno, vamos a ver cómo le va a ir, pero al margen de eso, que son temas realmente pero muy graves para cualquier gestión, para cualquier gobierno, lo que más le preocupa o le debería preocupar, y también el gobierno hace lo posible para tratar de que esos temas, de eso, como dice, no se hable, es el tema de la situación económica. La situación económica que, como decimos, y dice la calle, habitualmente se le escapó la tortuga. Estamos llegando a finales del mes de marzo, y si recordamos todos los anuncios que vino haciendo el presidente Milei en años anteriores, y en meses anteriores, dijo no, porque nosotros vamos a domar el tema de la inflación, y la inflación hace 9 meses, que se le escapa del control del gobierno. Por eso decimos que se le escapa la tortuga. Todos los anuncios que hacen las consultoras en este tema ya están adelantando que la inflación del mes de marzo, que es este mes que ya termina y que se va a anunciar en los primeros días de abril, y va a indicar un índice mensual de inflación de arriba del 3%. Algunas consultoras hablan del 3,4%. Tirando por tierra otra vez lo que había dicho Milei, que la inflación a estas alturas le dijo a los argentinos que ya iba a estar controlada y que iba a empezar con 0. No solamente que hizo esa promesa falsa, sino que a la vez también aprovechó ahí para decir que eso se lo debíamos al mejor ministro de Economía, no solo de la historia argentina, sino del mundo, Toto Caputo. Y en verdad, otra de los anuncios, otra de las cosas que aseguraba Milei y que se le cayeron, porque en verdad hoy el dato de la realidad, no la que cuenta el gobierno, sino la que vivimos todos los argentinos, indica otra cosa. Lo que le contaba, la pérdida del valor adquisitivo de los ingresos, cada vez la plata vale menos, cada vez con el mismo billete se compran menos cosas, y eso viene siendo sostenido desde hace un montón de tiempo, y eso es lo que en verdad le golpea terriblemente a todos.
ahí ya no importa el tema de lo que es el argumento político que muchas veces se utiliza, porque en esa es una realidad, es como decir, tenés o no tenés guita, ahí no hay manera de inventar. ¿Tenés guita? Así como decimos nosotros, ¿tenés plata? ¿Tenés guita? ¿Sí o no? Y en este tema, ¿controlar o no la inflación? Pero muchas veces en la historia de este país se dijo que para la mayoría de los argentinos había una cuestión que era como que pasó. ¿Por qué? Porque esto sucedió antes, y decían, mirá, mientras vos a los argentinos, y las argentinas obviamente, le pongas guita en el bolsillo, en la cartera de la dama y la billetera del caballero, como decían los que vendían antes en los colectivos, podés hacer muchas cosas, se te perdonan muchas cosas. Pero si vos no le asegurás esa guita, ese billete, esa moneda a los argentinos, y la cosa se complica. Por eso siempre se dijo que en un momento dado, cuando Carlos Menem logra la reelección, era ¿por qué? Porque logró, o mejor dicho, en ese momento los argentinos tenían plata en el bolsillo, la convertibilidad, un montón de cosas. Pero después, cuando no hay plata, ahí es donde aparece el cuestionamiento social en otras cuestiones, en otras cosas. Pero bueno, vamos a ver cómo sigue. Bueno, les anunciaba hace ratito, antes de iniciar este bloque, como lo hacemos siempre, cada vez que hay algún tema en particular, nosotros, gracias a Dios, tenemos amigos muy queridos, por supuesto, que nos ayudan, no solo a nosotros, sino fundamentalmente a ustedes, a entender estas cuestiones. Y hablamos de esto, que es el tema hoy, del fallo de la Corte de Apelaciones de Nueva York con el tema YPF. Y bueno, vamos a preguntarle a quien sabe y mucho sobre estas cuestiones, no solo desde el punto de vista legal, sino por sobre todo también político, y es, como les adelanté, nuestro querido amigo, mi querido amigo, el doctor Abel Cornejo. Abel, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? El gusto de saludarte, Danielito querido. Gracias, querido Abel, como siempre estás ahí, conteste cada vez que te requerimos, siempre te convocamos para las más difíciles, como tiene que ser, como tiene, claro, no, si es fácil, ¿para qué te vas a llamar, Abel? Vos tenés que venir acá como el bombero, tenés que venir a salvar. Como electricista para los cortocircuitos, digamos. Sí, señor, la política que nos ayuda a todos. Bueno, en serio, gracias, Abelito querido, como siempre. Bueno, qué ansiedad por escucharte frente a este tema que, como yo le decía a la audiencia, tiene su arista enormemente que tiene que ver con la justicia y el derecho internacional, pero también un enorme condimento político. Atentamente, la audiencia de 7PM y yo te escuchamos, doctor Abel Cornejo. Yo, en honor a la querida audiencia que te escucha a vos de hace tantos años, y por respeto intelectual sobre todo, y por la amistad que nos une tantos años a nosotros dos, tanto afecto, yo primero tengo que aclarar una cosa, ¿no? Yo nunca estuve a favor de la privatización de YPF, porque si no se dicen estas cosas, sí, después dice, no, bueno, pero no. Entonces primero hay que aclarar ese tipo de honestidad cosas. Intelectual. Sí, porque además, ¿sabes por qué te digo esto? Porque hay que hacer un recordatorio y nos tenemos que ir hasta 1993, ¿no? Cuando se privatiza por primera vez YPF, y se la vende el Estado Nacional a Repsol, a la compañía española. Sí. Bueno, ¿por qué esto? Esto no es una cuestión
mayor o menor neoliberalismo que supimos conseguir, ¿no? Lo que sucede ahí es que cuando se privatiza YPF allá por 1993, más allá de todas las secuelas que dejó esa privatización espantosa, Tartagal, Mosconi, Cutralcó, entre otros tantos lugares que quedaron devastados desde el punto de vista socioeconómico y hasta el día de hoy no se recuperaron. Pero más allá de todo eso, ahí hay una cuestión que es para que se pueda entender. Cuando se privatiza y asume la nueva compañía, ¿qué hace? Va a cotizar a una de las bolsas más requeridas del mundo, como es la bolsa de New York. Y si vos vas a cotizar acciones a la bolsa de New York, la jurisdicción se desplaza, sacás de los jueces argentinos, de la justicia argentina, la posibilidad de dirimir los conflictos y te vas a Nueva York, como pasó con el tema de los fondos buitre, que esto es primo hermano, digamos. Claro, eso es lo que se allana la justicia. Por Eaton, que son los dos fondos buitre que nos estaban reclamando esto, bueno, ahí tenemos un tema, ¿no? Exacto, perdón Abel, eso es lo que se allana el gobierno en ese momento en Argentina. Así llegar a surgir un tema de carácter legal, se allana a que se lo discuta en tribunales fuera de la Argentina. Lo que pasa es que cuando, eso también hay que decirlo, Daniel, cuando esto es una venta. Cuando privatizás, lo que pasa es que, suena fuerte la palabra venta, porque no es otra cosa que vender parte del patrimonio nacional. Como está diciendo, se privatizó YPF y vos lo que tenés que decir en realidad estás vendiendo YPF. Esa es la cuestión. Privatizaste gas del Estado, estás vendiendo gas del Estado. Y así los distintos servicios que se fueron privatizando, es decir, vendiendo en aquel momento. Bueno, eso tuvo consecuencias después. Después viene otro acto, el de la reestatización en 2012. Pero ¿qué pasa con la reestatización? Que también hay que tener cuidado porque la lógica Boca River, eso está, yo que soy apasionado de Boca, está bien para el fútbol, para la pasión, para los amigos, para el café, todo eso. Las cuestiones de Estado hay que ser un poquito más cuidadoso porque la reestatización de una empresa que fue pública, pasó a manos privadas, quiere que vuelva a ser pública, también hay que explicar que podés tener consecuencias, es decir, que reestatizar no te desplaza la jurisdicción ni te condona las deudas contraídas. Que de eso es lo que se valen los fondos buitres para ir reclamando, porque además, esto hay que decirlo, hoy alguien me comentaba espantado, me dice, al final no puedo creer que en la guerra del Medio Oriente se haga una suerte de timba financiera y entonces suben cotizaciones de criptomonedas y qué sé yo, y bueno, es el capitalismo financiero, o sea, la guerra que se desatan también, tienen ese costado también siniestro, el de la especulación financiera, mientras hay países que padecen bombas, misiles y drones artillados como hay ahora, y todas estas cosas que pasan, pero bueno, no nos vamos a desviar del tema y volvemos a esto. Es decir, en la reestatización el Estado vuelve a comprar YPF, pero las deudas subsisten. Ahí están los fondos buitres. Entonces pues ya tenés acá, mira, ya en pequeñísimo relato ya tenés dos problemas. Así es. El primero, el original, digamos, desplazaste la jurisdicción. En el segundo, restatizaste, por eso hay que hacer un análisis técnico jurídico muy específico en la reestatización también, porque las deudas subsisten, a menos que vos estés dispuesto a cancelar las deudas, y las deudas, hay una vieja máxima del derecho romano que se llama pacta sunt servanda, que es decir, los pactos deben ser respetados.
nos enseñan eso en la facultad los abogados. Parece que se respetan poco a veces el pacto. Entonces, bueno, cuando vos reestatizás también tenés ese problema. Las deudas subsisten. Porque a título de que vos en la reestatización vas a decir, no, bueno, reestatizaste, yo no debo nada. No, si debes. Entonces ahí tenés el segundo problema. Y de ahí tuvimos un tercer problema, que esta jueza Presca, que en el fallo hace una interpretación extrañísima, ¿no? Muy bueno el fallo de la Corte de Circuito de Nueva York. Gracias, para los que somos creyentes, gracias a Dios, la Virgen y todos los santos, que esa cámara se iluminó, porque acá, más allá que se va a sacar, va a venir la discusión, que quién tenía razón, quién no la tenía, cadena nacional del presidente, o sea, en los Estados Unidos, una cosa es los Estados Unidos para el resto del mundo, y determinadas cosas que hace que son algunas antipáticas y otras repugnantes, ¿no? Cuando actúa como imperio, pero en lo que es el orden jurídico interno de los Estados Unidos, el sistema judicial funciona, ¿no? Sin ninguna duda. Entonces, cuando se advierten que hay algún tipo de aberración jurídica, como hubo en el fallo de primera instancia, ¿por qué digo esto? Porque cuando se presentan estos fondos, ¿qué es lo que hacen? Cuestionan el estatuto o la forma como se reestatizó a través del estatuto de YPF, como si fuese un contrato entre particulares, un contrato de compra-venta. Sí. Y el estatuto de una empresa es como si fuese la constitución de la empresa. Claro. Eso es lo que claramente la Corte de Circuito hoy, sin dejar de criticar determinadas cosas y errores y horrores que se han cometido en esta negociación de privatizar, reestatizar, es decir, en esta cuestión, digamos, creo que nadie se lleva los aplausos, ¿no? Si hay que aplaudir a alguien es que, bueno, hubo un tribunal de justicia de un país extranjero que hace un análisis jurídico, en modo de ver, impecable, y pone las cosas en su lugar, porque de lo contrario, Argentina tiene que pagar 16.200 millones de dólares. Esto también pone en tela de juicio esta cuestión de el tema de los fondos buitres y la soberanía de los estados, ¿no? Claro. Tampoco, sobre pretexto de soberanía, vos no podés dejar de honrar tus deudas. Claro. A ver, una cosa es deberle a organismos internacionales que tienen un estatus jurídico, deberle a países, porque hay países del mundo que también te prestaban dinero, bueno, o todos los organismos multilaterales de crédito que existen, pero estos fondos, como su nombre lo indica, es como que están atentos para comprar deuda. Así es. Comprar bonos, como eran los fondos buitres anteriores. Sí, claro. Bueno, entonces ahí te pueden embargar. Acordate que con los fondos buitres anteriores querían embargar el avión presidencial. Claro, la fragata Libertad, ¿te acordás? Un desastre, ¿no? Un desastre con esto. Y entonces yo lo que digo es que estas cosas, ¿por qué lo que insisto que no puede ser un Boca River? Porque hay una cosa que me llama mucho la atención, que el término medio, ¿cómo le cuesta a este país, no? Fíjate, ahora vamos a la actualidad absoluta de YPF argentino. Ahí tiene un señor que se llama Horacio Marín, yo ya lo pondré varias veces en este programa. Me parece que uno de los aciertos más grandes que tiene este gobierno, el señor Horacio Marín, que es el presidente del directorio de YPF estatal, en un gobierno libertario, estatal, que él dijo, denme 8 años y yo esta empresa la convierto en la 5ª empresa petrolera del mundo, empresa estatal argentina. ¿Qué dice Marín aparte? Vos, por ejemplo, nosotros dicen que el segundo yacimiento petrolífero más importante del mundo, que está en la provincia de Neuquén, que se llama Vaca Muerta. El Estado argentino no tiene plata para explotar de por sí Vaca Muerta. Entonces, ahí es donde está el término medio. Sin resignar
la propiedad de recursos estratégicos, como es una compañía petrolera, como las características de YPF y su historia, que contribuyó enormemente al desarrollo argentino desde su creación por el general Enrique Mosconi para acá, en la década del siglo XX. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Cuál sería el término medio? Que si vos querés explotar vaca muerta, sí o sí necesitas capitales privados que te aporten, tercerizar esa explotación, que le puede dar cantidad de dinero fresco al país en base a esa explotación, y no por eso estás regalando ni rifando la empresa. Esa sería la forma de gestionar. Ya vendíamos o ya otra vez privatizamos Aerolíneas Argentinas, que fue la peor de todas las privatizaciones aerolíneas. Claro. ¿No? Nosotros vendimos una flota de aviones prácticamente moderna por la nada a Iberia. Así es. Y fíjate que Aerolíneas era que daba, diferían, se quitaban las palabras para los millones de dólares de pérdida que daba. Bueno, Aerolíneas, si está bien conducida y está bien manejada y está bien gestionada, por supuesto que va a ser una empresa que va a funcionar sabiendo que la aviación aerocomercial en todos los países del mundo sí tenés que subsidiarla en algún punto. Porque exacto. vos sacás la línea de bandera, va a dejar de prestar una función social en un montón de provincias, pero bueno, Aerolínea es una empresa que está funcionando bien. Claro. Y es argentina. Uh-huh. Entonces, anda vos decís en Brasil que vas a privatizar Petrobras a ver qué tal te va. No, claro. Entonces, creo que y porque la cuestión esta no es de un nacionalismo trasnochado, lo que yo digo, ¿no? Uh-huh. Fíjate vos qué está sucediendo en estos momentos, cómo es la pelea del petróleo en el mundo, el famoso estrecho de Hormuz y todo lo que significa, lo que pasa con Irán, bueno, todas esas cuestiones, el impacto que puede tener con el precio del petróleo. Fíjate qué importante sería, en vez de salir a jactarse a ver quién tiene razón, yo creo que no la tiene nadie esta razón, sino que tuvimos, afortunadamente, una vez en la vida tuvimos la suerte, que haya un tribunal que ponga las cosas en su quicio y diga, bueno, la interpretación que hizo la jueza de primera instancia es una interpretación absolutamente antijurídica, que nada tiene que ver con el problema central, da una serie, no es que lo pondera el Estado argentino, ¿no? Es duro el fallo en contra del Estado argentino, pero dice hay una mala interpretación del derecho porque se pone como una suerte de contrato bilateral al estatuto de yacimientos petrolíferos fiscales en el momento de la reestatización. Uh-huh. Eso no sirve de que no haya que pagar esta deuda. Creo que no estuvo en los libros del gobierno esta noticia, que dicho sea de paso le viene muy bien desde el punto de vista político. Claro. Y también creo que hay que tener la grandeza porque el gobierno no vendió YPF ni lo va a vender. Uh-huh. Entonces sería que hay que buscar la forma de gestionar de otras maneras los recursos del Estado sin rifarlo. Esa sería la conclusión a todo esto. Exacto. Ahora, doctor Abel Cornejo, vayan por parte, como decía el amigo Jack. Van por parte. Sigamos con el tema legal, pongámosle. Yo le decía a la audiencia, vamos a hablar con el doctor Abel Cornejo para preguntarle. Este fallo es de la Corte de Apelaciones de Nueva York, pero yo como... la Cámara Federal de Salta. Exacto, sería una cámara, para traducirlo, para que lo entendamos acá. Ahora, yo me imagino esto, yo nada que ver con el tema de lo que es la ley y los abogados, que Buford, que es este fondo que les reclamaba la deuda argentina, va a apelar este fallo. Dos preguntas. Primero, ¿lo puede apelar? ¿A dónde tiene que apelar? O sea que esta no es una sentencia definitiva, Abel. No es una sentencia definitiva, pero te voy a contar una cosa que sí es tranquilizadora para la Argentina. A ver. La Corte Suprema Argentina
Argentina hace muchos años que quiere que lleguen mucho menos casos de lo que llegan. Así es. A la Corte Suprema Argentina le están llegando aproximadamente 12.000 expedientes al año, lo cual es una locura. Claro. A la Corte Suprema de los Estados Unidos, con suerte, llegan 10 casos por año. Claro, de 12.000 que llegan acá a 10 en el año a Estados Unidos. No significa que los 9 jueces de la Corte Suprema de los Estados Unidos no hagan nada. Es decir, son estudiosos. ¿Por qué lo que pasa ahí? El sistema que tiene Estados Unidos, recordemos, sí hay código en los Estados Unidos. Lo que pasa es que el valor de los precedentes jurisprudenciales que cambian en cada 20 o 25 años, de acuerdo a los cambios que hay en la sociedad, es obligación que los jueces los tengan en cuenta. Pueden dejar a salvo su opinión, como lo pueden dejar acá también, pero no pueden apartarse salvo que la Corte Suprema cambie su punto de vista, ¿no? Entonces, para que la Corte Suprema te admita un caso judicial, ellos consideran, desde hace más de 200 años, por eso son lo que son, de la Corte de los Estados Unidos, ellos toman casos que marcan pautas dentro de la sociedad, marcan pautas jurisprudenciales dentro de la sociedad. Cuando la Corte cree que tiene que pronunciarse porque hay un hecho nuevo que no se había pronunciado antes, por la misma evolución que va teniendo la sociedad, por la modernidad, por todas estas cosas, o que necesita revocar una posición anterior, ahí sí toma un caso a estudio, y ahí también hay un procedimiento ante la Corte, donde se escucha las partes y después la Corte se pronuncia, pero yo no creo, a lo mejor me equivoco, pero de la razón, pero no creo yo que la Corte Suprema de los Estados Unidos tomase un caso donde están en juego, por un lado, los fondos buitres, y por otro lado, una nación extranjera, ¿no? Qué importante no esto. Forma parte de la tradición. Fíjate que en este fallo de la Corte de Distrito, que evidentemente son 3 jueces que saben mucho derecho, y derecho internacional público y derecho internacional privado, de los dos, dejan de lado expresamente la responsabilidad que puedan tener los funcionarios públicos en este tema, porque dicen que eso es parte del derecho interno de los estados soberanos. Claro. Ellos están ceñidos al reclamo de los fondos, de estos fondos buitres, contra la empresa YPF. Exacto. Ahí es donde se ciñe la cuestión. Entonces dicen que la jueza de primera instancia hizo una mala interpretación del estatuto de YPF, por lo tanto no tienen razón, o no es la vía, dicen ellos, como se dice también acá en Argentina, no es la vía. que quiere decir que el reclamo está mal planteado legalmente. Exacto. O sea que debe haber un tirón de oreja importante para los abogados de los fondos buitres, porque claro, que te digan eso, que no es la vía, es complicado, ¿no? No has hecho bien las cosas, claro. Por eso es también que los medios están diciendo, con acierto también, tanto los medios norteamericanos como los medios argentinos están diciendo que ellos están buscando a ver si hay un tribunal arbitral internacional, y que ese tribunal arbitral internacional pueda emitir una opinión sobre el hecho puntual en sí, que ha sido llevado ante esa Corte de Distrito, pero entonces ya te está saliendo de lo que es el procedimiento judicial propiamente dicho, porque la vía que vos tenés para llegar ahí sería la Suprema Corte de los Estados Unidos. Claro, es lo no que podés apartarte de ese camino. Es lo que se allanaron las partes en su momento, ¿no? Es decir, nos sometemos a lo que decidan esto. Qué importante es, Pavel, porque yo decía, bueno, hay muchos festejos en el gobierno, en todos lados, pero digo, pará, y si los tipos apelan ahora, vos acabás de dar
la explicación más que justa, de acuerdo a lo que dice el doctor Abel Cornejo. Habrá que esperar qué pasa, pero todo indicaría que esto no va a llegar, la apelación que podría hacer el Fondo Búfor a la Corte Suprema. Esa es la síntesis, claro, podríamos decir. No abriría ese recurso a la Corte. Claro, no le diría, bueno, nos vamos a ocupar del tema. Ahora, perfecto, ahí está claro. Ahora, a partir de eso, ¿qué pasa con el tema de lo que es originalmente el reclamo de los 16.000, 18.000 millones de dólares? No lo tendría que pagar de ninguna manera la Argentina. No, justamente por eso es tan importante. Claro, bueno, es tamaña cantidad de guita. Si la Corte del Circuito le daba la razón a la jueza de primera instancia, estábamos muertos, ahí estamos liquidados, claro. Ahí estábamos en un problema grave. Exacto. Bueno, habrá un montón de cosas para ver con eso. Ahora, al doctor Abel Cornejo, después de haber escuchado todo lo que la enorme solidez con lo que nos acaba de explicar, pongámosle desde el punto de vista de la justicia, te llevo al plano político. Yo hace rato lo escuché al presidente y lo cuestioné duramente, diciendo a Abel que me pareció un aprovechamiento de la más baja estofa el que hizo Milei, dando a entender que los funcionarios que él nombró son los hacedores de esto, de que no tengamos que pagar, más o menos como que los argentinos le agradezcamos a ellos, a sus funcionarios, lo que él nombró, pero se olvidó de un montón de otra gente que trabajó la gestión Macri, y ahí aparece particularmente, en su momento, de quien era procurador del Tesoro de la Nación durante la gestión de Macri, que es el abogado salteño Bernardo Sarabia Fría, que es hijo del Langosta Sarabia. Y dicho sea de paso, muy buen abogado, muy inteligente y especialista justamente en este tema. Bueno, ahí hay otra cuestión que deberíamos acostumbrarnos nosotros, ¿no? El procurador del Tesoro, que no es el procurador general de la Nación, no, es otra cosa. El jefe de los abogados del Estado, es decir, el que defiende los intereses económicos del Estado Nacional. Del Estado, exacto. Yo nunca voy a entender por qué cuando hay un buen procurador del Tesoro se lo cambia. Claro, cambia como si fuera una cuestión de pertenencia partidaria, ¿no? Claro, y sobre todo si tenés a alguien que es un especialista y que ese especialista hizo un seguimiento del tema, como el caso del doctor Sarabia Fría, que ha salido en distintos programas de televisión explicando claramente de qué se trataba este asunto, y que es un técnico, que es lo que hace falta en esto. Claro. Acá necesita un jurista. Obvio. Que no es fácil encontrar un especialista, no te digo en Salta, en Buenos Aires, ¿no? O sea, el tema del derecho minero, el tema de los especialistas en derechos sobre recursos naturales, sobre energía, es una de las especialidades más exóticas, te diría, dentro del derecho. Si bien es cierto que con todo el tema minero es una especialización que va a tener muchísimo futuro, claro, pero hoy por hoy no son muchos los que se dedican a eso. Entonces, si lo tenés, ¿por qué no lo dejaste? Claro. ¿Y por qué no lo mantuviste? Y si no lo querías mantener como procurador del Tesoro de la Nación por cuestiones políticas, ¿por qué no lo contrataste para que siga? La procuración, claro, para que continúe como claro, representante argentino con este tema. Porque esas son las cosas. Cuando hagamos esas cosas, este país va a tener otro futuro, ¿no? Claro, ahí vamos a tener la prioridad de lo que es el Estado. Ahora, yo lo cuestioné duramente a Milei desde el punto de vista político, Abel, porque digo que un presidente, según mi interpretación como ciudadano,
era que el presidente Milei diga, bueno, hoy conocimos este fallo, así que bueno, yo quiero agradecer a lo que hicieron antes, esto, bla, 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 también que digan nosotros lo continuamos, pero que haga un reconocimiento a lo que pasó antes, porque vuelvo a decir, vos lo escuchaste hoy, y da la impresión de que los argentinos tenemos que en procesión agradecerle a los funcionarios de él, Abel. Pero hace rato te hacía una observación, Danielito. Te estoy diciendo que el presidente que ha puesto de YPF, Horacio Marín, sí, es un gran funcionario, un gran gestor. Entonces, sin necesidad de insultar, de exaltarse, de desorbitarse y de hacer todas esas cosas que son espantosas, puedo decir, nosotros estamos demostrando que siendo una empresa que hemos mantenido, que sigue siendo estatal, ahora está bien gestionada, y entonces este fallo abre una oportunidad de negocios, de inversiones a la Argentina, y nosotros creemos que se han defendido los intereses argentinos de forma tal que un tribunal de distrito prestigioso, nada menos que la ciudad de Nueva York, que es la capital del mundo, sí, claro, está dando la razón. O sea, que si vos la serenidad y la reflexión, sobre todo cuando vos ves los grandes estadistas del mundo, estadistas en serio, que creo que el mundo los está añorando, a los Gandhi, a los Mandela, a todos esos estadistas que estaban por encima de las pasiones, bueno, la buena gestión y la reflexión te da muchísimo más autoridad, incluso centralidad en la agenda política, que es lo que evidentemente el gobierno está tratando de buscar, sin necesidad de volver ni a las malas palabras, ni a los insultos, ni a ese tipo de cosas, que la verdad es que es una cuestión, a mí me resulta insoportable, sobre todo que tenés alguien que yo insisto que está gestionando a la empresa YPF con un bajo perfil, claro, haciendo una muy buena gestión. No sé cómo es el origen político de Marín, pero creo que Marín pasó muchos meses sin haberlo conocido el presidente, ¿no? No, claro. Así como pasó con el secretario de Agricultura de la Nación, este gobierno tiene esas rarezas, ¿no? Exacto. Y sin embargo, Marín es un hombre que tiene prestigio internacional por la buena forma como está conduciendo YPF ahora. Claro. Si a eso le sumas un fallo a favor, no tenés necesidad ni de insultar, ni de salir a todo ese tipo de cosas que son, la verdad, el tema del insulto, de la descalificación, de todo ese tipo de cosas, porque del otro lado te van a salir a decir, sí, pero entregaste también la jurisdicción nacional con la privatización anterior, claro, no a este gobierno, claro, pero alguien que vos estás elogiando porque hay un espejo hacia la privatización de los 90 que la verdad que no es un espejo muy claro para mirarse. No te quiero quitar más tiempo, pero lo último, Abelito, ¿qué pasa a partir de ahora? Desde el punto, bueno, ya dijiste, ahora habrá que esperar a ver qué sucede con la justicia de Estados Unidos, con la Corte Suprema. Acabas de adelantar algo que para mí eso es lo que va a pasar, que no va a llegar la instancia, pero desde ese punto de vista tenemos que esperar. Ahora, la pregunta también, que tiene mucho de condimento político, y apelo a la bola de cristal que siempre tiene mi querido amigo Abel Cornejo. ¿Esto qué significa en términos de lo que puede ser las inversiones que pudieran llegar a la Argentina? ¿Alienta para que eso ocurra o es todo lo contrario, según tu mirada, Abel? No, pero es que justamente por eso tenés que dejar de lado los insultos y todo ese tipo de cosas, porque te están dando en bandeja una oportunidad de negocio extraordinaria para una empresa de importancia de YPF. O sea, una cosa que frenaba evidentemente, si vos tenés una empresa en conflicto, por lógica, no la va, salvo que seas partidario de los fondos buitres, no vas a comprar eso, no vas a invertir ahí. Entonces ahora vos ya tenés un fallo que te está dando la razón,
te economizaste 16.200 millones de dólares. Y bueno, entonces vos ya mostrás una empresa que está en vías de saneamiento y una empresa a la cual vos podés venir a invertir, porque si se logran las inversiones que son necesarias para realizar el proyecto Vaca Muerta, Vaca por Muerta, ejemplo, claro. nos pone a nivel internacional en otro lugar. O sea que mira si no es importante. No, claro. Ahora, esperemos, en base a esto que vos decías hace rato sobre la figura del CEO de YPF, de Marín, que al presidente Milei no se le ocurra hacer un aprovechamiento del tema y decir, bueno, lo saquemos a Marín y pongámoslo, qué sé yo, a un Adorni 2 ahí, ¿no? Yo espero que realmente espero que no, ni creo que ocurra semejante cosa, porque sería un acto demencial eso, ¿no? Me parece que dentro de lo que es la preocupación actual por el panorama internacional y todo, hoy la Argentina recibió una enorme noticia positiva. Yo creo que hay que siempre seguir aquella máxima que viene de los romanos: sobrio en el triunfo, digno en la derrota. Bueno, ser sobrio en el triunfo precisamente, no perder los estribos, no salir a insultar. Qué mejor que exhibir, que decir, bueno, en base a esta gestión, en base a lo que se está gestionando actualmente en YPF, acabamos de ganar un juicio y ahora queda abierto el camino y despejada la ruta, desbrozado el camino de obstáculos. Exacto. Para que puedan haber inversiones genuinas y se pueda llevar adelante un proyecto como el de Vaca Muerta en plenitud, por ejemplo. Mi querido doctor Abel Cornejo, brillante, sin nada, ni ningún desperdicio, como siempre, haberte escuchado, como siempre decimos, ¿no? En temas tan complejos, digamos, para el ciudadano de a pie, ha sido muy clarito, como siempre, así que bueno, 1.000.000 de gracias, mi querido amigo, mi hermano, lo seguiremos hablando a los diferentes temas, así que nada, gracias, Abelito. Un fuerte abrazo, mi hermano. Un abrazo grande para vos.